compartir contigo un tema que tiene que ver con los 3 peligros en el desarrollo del negocio, en el emprendimiento. Cosas que son prácticas que las he podido ir notando día con día en mis actividades y en mi propio desarrollo y en mi propia actividad de negocio. Estos 3 peligros que los he llamado así o los he titulado, seguramente los habrás escuchado porque son temas universales, pero hoy te lo quiero condensar, hoy te lo quiero mostrar de manera resumida para que te puedan servir en tu actividad también diaria que tú tienes dentro de tus negocios, dentro de tu empresa o dentro inclusive desde la misma familia, porque es la empresa más importante que cada persona tiene en este mundo. Dentro de esos 3 peligros que los he titulado de esta forma, el primero tiene que ver con el no poder diferenciar entre el oír y el escuchar. Y aparentemente pareciera que es lo mismo el oír como el escuchar, cosa que no es cierta. A veces damos por sentado que lo que decimos, nuestro interlocutor, el que nos está escuchando, él ha entendido perfectamente lo que nosotros hemos tratado de comunicar, cosa que está muy alejada de la realidad. Si nosotros no somos capaces de entender cuál es la diferencia entre el oír del escuchar, si yo no lo tengo claro, puedo cometer el error de dar por sentado o por creer que lo que yo he dicho, ya sea a una persona o ya sea a un grupo de personas, las personas que me están escuchando han entendido perfectamente lo que yo he querido decir, cosa que se aleja de la realidad. Bueno, voy a comenzar mostrándote la diferencia desde el punto de vista más básico para que nosotros podamos entender de qué es lo que quiero platicarte en esta ocasión. En primer lugar, el oír. ¿Qué es el oír? El oír es el acto fisiológico por el cual nosotros podemos escuchar sonidos, o mejor dicho, oír sonidos, ruidos a través de nuestro oído. Es a través del sentido que yo puedo escuchar, detectar. Es un asunto biológico. Esa es la parte del oír. Mientras que la parte del escuchar va mucho más allá, es mucho más complejo. Y ahí es donde entra el proceso de la comunicación. El yo darme a entender de que el otro pueda comprenderme, de que la persona con la cual yo esté hablando, ella me pueda entender lo que yo estoy tratando de decirle. ¿Y qué es el acto de escuchar? Bueno, el acto de escuchar va más allá porque implica el razonamiento, la interpretación de lo que yo estoy escuchando. Y esa interpretación está basada con varios elementos, no solamente con lo que estoy oyendo, con el sonido de las palabras que se emiten, sino que también tienen que ver con el lenguaje corporal, tienen que ver con la entonación de la voz de la persona, tienen que ver con los gestos de su rostro y tienen que inclusive dentro del contexto que esa persona está emitiendo o que yo o que tú estés emitiendo. De tal manera que una de las cosas que nosotros tenemos que ser muy vigilante dentro de nuestra interpretación de creer que lo que yo estoy diciendo, yo estoy comunicando. Pues ahí hay una grandísima diferencia. Si yo no logro diferenciar entre ese oír y entre ese escuchar yo mismo, estaría perdido a la hora de pretender o de creerme que mi auditorio o mi receptor está entendiendo a cabalidad lo que yo le estoy diciendo. Así que una de las cosas que definitivamente a mi modo práctico no me permiten darme cuenta de lo que está ocurriendo realmente es que en la mayoría de los casos o decimos las cosas de manera automática o estamos también en una fase automática que cuando nos están hablando creemos que estamos escuchando y simplemente estamos oyendo el sonido de palabras
Y por esa razón entendemos mal, por esa razón no podemos comprender completamente lo que la otra persona nos quiere decir o lo que yo quiero decir. No estoy comunicando porque estoy en automático o porque estoy dando por sentado que el otro me está entendiendo. Es la capacidad y justamente ese error que nosotros podemos cometer y que te digo con toda libertad, estamos muy pero muy propensos a que diariamente nosotros caigamos en este error, ya sea cuando nos dirigimos a nuestros hijos, a nuestra pareja, a un compañero de trabajo, a una persona subordinada, o cuando estoy construyendo un equipo donde yo puedo ostentar la postura del liderazgo o de líder. Si realmente yo no he podido diferenciar entre el oír y el escuchar, mucho menos voy a tener la capacidad a la hora de que yo sea el receptor y que yo esté escuchando o esté oyendo. Así que para mí ha sido una de las cosas que no estamos inventando ni descubriendo el agua tibia, pero sí quiero compartir con esto porque a diario vivimos intentando comunicarnos, pero la realidad, ¿cuánto de eso que intentamos comunicar está quedando en el otro? O la persona que intenta comunicarse con nosotros queda en nosotros. Por esa razón te invito a que trabajes, a que estudies, a que puedas estar de forma consciente la importancia de poder diferenciar entre el oír y el escuchar. Ya sea que vayas a dar una presentación o ya sea que te vayas a comunicar un mensaje a un cliente, no des por sentado que la otra persona te ha entendido. Muchas veces nosotros ni siquiera podemos argumentar una pregunta al decirle a nuestro interlocutor, ¿me he sabido expresar? ¿Pude comunicar lo que realmente, pudiste comprender lo que realmente yo estoy tratando de comunicar? Poniéndome que yo soy el responsable de la manera o de la forma en la cual yo me estoy comunicando para que el otro pueda así recibirlo. Es importante que nosotros tengamos en consideración que la otra parte que nos escucha va a darle una interpretación a mis palabras con el conjunto de gestos, de lenguaje corporal o de entonación de voz, dependiendo de la propia realidad de esa persona. La historia de esa persona le va a dar interpretación a mis palabras. Y muchas veces yo puedo estar seguro de lo que estoy diciendo, pero nunca jamás podré estar seguro de que esa otra persona me está comprendiendo a plenitud lo que yo estoy diciendo. De allí la importancia que nosotros le demos como emprendedores, como líderes, como padres de familia, como pareja, incluso hasta con los amigos, que el mensaje que yo esté dando, que lo que quiera comunicar, definitivamente pueda estar siendo comprendido en la dimensión o en la medida o en la cantidad de lo que yo desee. Recuerda, y no se te olvide esto, la interpretación de las palabras del otro van a estar muy relacionadas con la historia de tu propia vida. Y hay múltiples ejemplos. Yo no quiero hoy hablar sobre el tema que tiene que ver con la antología del lenguaje. Lo que quiero es mostrar el peligro dentro del liderazgo o dentro del desarrollo del negocio que tú puedas estar teniendo, que debes de ser muy precavido y ser muy activo a la hora de que estés comunicando. De que no lo hagas de forma automática, sino que estés en forma consciente, sabiendo que cada palabra, cada gesto, cada entonación va a llevar consecuencias. Y definitivamente he tenido momentos muy desagradables, como experiencia personal te lo cuento, en las cuales por una emoción, por un enojo en el momento, y me ha tenido que tocar expresarme o dirigirme a un grupo en un auditorio. ¿Y qué crees? Lo que ha salido de mí ha sido
definitivamente el enojo. Y en lugar de alcanzar el objetivo que me había propuesto, llegar con mis palabras a esas personas que me estaban escuchando, lejos de eso, lo que fue un factor perturbador, un factor que incluso crea una sensación de mal sabor de boca que te queda a ti como persona que te han pedido que digas algo. Así que si tú eres profesor, si eres docente, eres maestro, eres líder, la comunicación es vital, porque recuerda, nuestras palabras son acción en potencia. Y todo lo que yo diga, eso va a generar una reacción. Y esa reacción puede ser positiva o puede ser negativa. Esa reacción puede ser a favor de construir algo en beneficio de las personas que te están escuchando, o puede ir en detrimento de esas mismas personas. Y probablemente, fíjate lo que te voy a decir, y probablemente no lo has querido hacer con esa intención. Pero desafortunadamente las palabras ya expresadas han hecho su propia repercusión, tienen su propia esencia y tienen su propio contenido de esa carga emocional que tú le has colocado. Así que uno de estos primeros peligros es el poder o el no poder diferenciar entre el oír y el escuchar. Ten siempre esto presente, no es lo mismo el oír que el escuchar. El escuchar lleva interpretación, lleva análisis, lleva carga emocional en la cual la otra persona va a tener una reacción. Y esa reacción va a ser de manera positiva o de manera negativa para tu vida y también para la vida de las personas a las cuales estás tratando de comunicarte. ¿Va a ser para bendición en tus negocios o va a ser para freno en tus negocios? Así que muy atento a este tipo de peligros, que justamente de los tres, este es uno de los principales. La comunicación.